Hablando de temas laborales, la semana pasada le comenté que fue publicado un decreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, es un decreto federal que aplica para todo el país y que regula el trabajo en casa. A partir de la crisis de la pandemia, sí es cierto, muchas empresas mandaron a sus trabajadores a desarrollar labores en casa y está bien hasta allí. Pero también muchas empresas han visto que ahí hay una oportunidad para tener menos gasto. Si el trabajador no va al centro del trabajo, el trabajador no consume luz en el centro de trabajo, no consume telefonía en el centro del trabajo, no consume internet en el centro de trabajo, no consume agua para tomar, no consume agua para el baño, no consume papel de baño, no consume muchos insumos que tendría que poner a su disposición la empresa para el trabajador. Y entonces muchas empresas incluso han visto la posibilidad de cerrar oficinas corporativas y decir, pues, que el trabajo en línea, que el trabajo a distancia continúe. Y así hasta además nos ahorramos renta y nos ahorramos otros gastos. Por lo mismo, la Secretaría del Trabajo, viendo que esto podría suceder una vez que pase la pandemia, está regulando el trabajo a distancia. No el trabajo que de manera eventual o por contingencia se está llevando a casa en este momento, no, sino cuando decida la empresa se desarrolle de manera definitiva, es decir, de ahora en adelante. A continuación le explicamos en qué consiste este decreto y qué obligaciones asume hoy la empresa a partir del mismo. Entró en vigor la reforma al teletrabajo o home office, modalidad laboral que moviliza a cientos de empresas desde que comenzó la pandemia por COVID-19. Las modificaciones al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y que fueron aprobadas por el Senado el 9 de diciembre pasado se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La ley estipula nuevas garantías para trabajadores que desempeñen a distancia más del 40% de su actividad profesional. El patrón tendrá que suministrar al empleado el equipo necesario para desarrollar su labor y cubrir costos derivados del trabajo, por ejemplo, servicios de electricidad y telecomunicación. Recibir equipo de cómputo e impresora por parte de la patronal, recibir sillas ergonómicas, mesas de trabajo, ¿no? Muchas personas no teníamos un lugar para trabajar desde nuestro hogar y el patrón es el responsable de otorgarnos. No se trata de que paguen mi luz, sino del exceso de luz que yo gasté. No se trata de que paguen mi internet, sino del exceso de internet que yo utilicé, recibir un salario en tiempo y en forma. Establecer por escrito. Si hay un contrato colectivo de trabajo, se tiene que agregar al contrato colectivo de trabajo la figura de teletrabajo. Y si no hay contrato colectivo, se tiene que agregar al reglamento interior de trabajo. Uno de los derechos del trabajador es que cuando termina su jornada laboral, tienen el derecho a desconectarse, es decir, a que no los estén pidiendo alguna actividad laboral fuera de su jornada. Además, el empleado deberá ser capacitado y asesorado para adaptarse y aprender el uso adecuado de las tecnologías. Contará con la seguridad social y una equilibrada relación laboral que le garantice un trabajo digno o decente. Luis Fernando es docente de secundaria. Todos los días prepara e imparte sus clases vía web, aunque el permanecer durante varias horas con luces y equipo de cómputo encendidos ha maximizado en un 100% el costo de servicio de electricidad en su hogar. Pese a ello, asume con responsabilidad el deber educativo. Transmitimos las clases a través de Meet. Yo estoy viendo a los niños, yo les estoy explicando, los niños pues me están reportando sus tareas a través de, ya sea a través de celular o a través de la computadora, por vía internet. La verdad es que sí, el gasto de la electricidad ha aumentado porque la verdad hemos percibido casi el doble de cobro, 700 o más, casi 800 pesos vienen en los recibos. Se considera que es un gasto, pero esto nos permite continuar nuestro trabajo. Los costos promedio para tener internet en teléfono rebasan los 500 pesos. Y si a esto le sumamos el consumo de energía eléctrica, consideramos que podría ser entre un 10 y un 20% de lo que el trabajador percibe normalmente. La empresa tiene que estar consciente que esta revolución tecnológica va a jalar tanto al sector público, al sector privado, al sector social. Sí tenemos que tener la garantía de que los insumos como la
los servicios de telecomunicación y electricidad no deben de correr a cargo del trabajador. Esta reforma al trabajo a distancia sujeta al empleado a obligaciones como cuidar equipo o materiales que reciba, además de informar oportunamente acerca de costos originados por su trabajo. Conducirme con apego a las normas de mi trabajo, atender a los mecanismos de protección de datos, ¿no? Estoy realizando mi trabajo en mi domicilio, pero los datos personales, todo lo que yo realice, no es de mi propiedad, es propiedad del patrón y entonces no puedo darlos a conocer, tengo que resguardarlos como si estuviera en una oficina. La regulación ya está, ¿no? Ya tenemos que empezar a implementarla de manera total. Las empresas que manejen esta modalidad de trabajo deberán cumplir la obligatoriedad de la norma vigente desde este 11 de enero, mientras el gobierno mexicano dispone de 18 meses para emitir la norma oficial mexicana que establezca estas disposiciones como mandato. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Solo quiero ser enfático en función de lo que establece el decreto del llamado teletrabajo o trabajo a distancia. Es para una situación permanente o definitiva, no para una situación de contingencia como esta, que cuando hay que mantener distancia, la empresa le dice al trabajador, te vas a tu casa 1, 2, 3, 4, 5 semanas en lo que el nivel de contagios baja, sino cuando la empresa considere que como ya lo probó, como ya lo experimentó y como le resultó conveniente, entonces a partir de ahora ese trabajo vaya a ser de manera permanente o con condiciones establecidas a distancia. En este momento lo que vemos en la mayor parte de los casos es parte de un producto de la situación de contingencia que estamos viviendo desde el año pasado.